Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Guerra no convencional. La guerra entre especies rara vez se decide con carne y hueso. El trueno del combate se soporta detrás de las máscaras de la máquina, duracero y vidrio sintético, además de cascos con escudos icónicos y sistemas de apuntado enlazados a cañones de plasma. Los colosos y leviatanes del vacío luchan entre el desgarramiento del metal y los incendios alimentados por la atmósfera. Las batallas cruciales se libran en el frío exterior de la atmósfera de un mundo natal. Los estrategas teóricos y los historiadores proyectan que el asalto terrestre se degradará en una mera formalidad tras unos cuantos siglos de guerra, ya que los avances en el asedio orbital prácticamente garantizan la rendición incondicional. En cuanto se descifren las físicas de las transmisiones de datos superlumínicos y la ciencia de integración de procesos neuronales, el elemento de la carne será eliminado del combate sin miramientos. Los CPU y los servomecanismos de drones remotos decidirán la guerra sin pérdida de vidas. Décadas, quizás unos cuantos siglos más, y los enigmas de la verdadera inteligencia artificial serán resueltos. Los conflictos podrían declararse, librarse y resolverse sin que una sola vida sapiente tenga que involucrarse, y los Shrike ya no tendrán lugar en la galaxia. Sin embargo, la infantería blanda y carnosa sigue siendo necesaria en este milenio para la invasión de superficie de los mundos que no se rendirán al asedio y que cuentan con defensas planetarias capaces de repeler flotas en órbita cercana. Los Shrike somos una especie guerrera, especializada en el combate cercano y la lucha cuerpo a cuerpo, aunque no debe subestimarse nuestra capacidad de ningún otro tipo de enfrentamiento. Nuestras flotas son fuertes y nuestra tecnología avanzada. Pero somos luchadores naturales. Garras, cuernos, escamas blindadas, reflejos rápidos y una vasta variedad de órganos sensoriales nos dan una ventaja frente a casi cualquier otra especie. Aquellas especies que nos igualan en los aspectos antes mencionados suelen ser tratadas mediante fuerza bruta. Nuestros mundos natales son masivos, tienen una gravedad que sobrecargaría los pulmones de la mayoría de las especies. Adaptarnos a nuestros mundos ha esculpido una criatura de huesos densos envueltos en músculo pesado. Sin conformarnos con nuestros logros, nuestros guerreros aumentan sus ya formidables capacidades con tecnología. Armaduras, rifles, sensores. Reconocemos el valor de la artillería, el apoyo aéreo cercano, los francotiradores y los equipos de operaciones especiales. Nuestras tácticas despiadadamente eficientes nos han establecido como mercenarios de alta demanda, particularmente para asaltos planetarios. Aún así, ningún guerrero conoce un gozo comparable al combate cuerpo a cuerpo, cuerno contra cuerno y garra contra garra. Hacía tiempo que no se requerían nuestros servicios, y los terranos ni siquiera nos concedieron la satisfacción de una línea de andanada, sino que huyeron al menor indicio de peligro, antes siquiera de que nuestros cañones de plasma comenzaran a acariciar sus cascos. Imagina la emoción de la sangre guerrera cuando vimos a sus naves de desembarco concentrarse para un asalto terrestre. Nuestros cuernos casi temblaban de anticipación, como crías esperando dulces. Ya los habíamos combatido antes, en sus mundos natales, pero su enfermedad nos había obligado a retirarnos antes de entrar en plena batalla. Esta vez nos habían dado un regalo. Nos esconderían tras sus armas biológicas, pues ahora podíamos contrarrestarlas. Sino que vendrían a enfrentarnos rifle contra rifle en la superficie. Esto era, en verdad, una ocurrencia rara. Al parecer, nadie les había dicho a los terranos el error clásico. Nunca te involucres en una guerra terrestre en un mundo Shrike. Nuestras flotas fueron alistadas y las defensas planetarias reforzadas. Los dejamos aterrizar. Montamos un espectáculo, por supuesto. El fuego antiaéreo desgarró los cascos de sus naves de desembarco y los cañones de plasma tierra-aire mantuvieron a sus acorazados a raya. Fue una masacre, y aún así sus soldados seguían llegando.
hasta que su cabeza de playa quedó establecida y sus tropas de choque se atrincheraron. Pocas horas después, nuestras flotas comenzaron a desplegarse en formaciones de combate, amenazando con alcanzar los puntos de salto y las rutas superlumínicas hacia nuestros aliados y depósitos de suministros. La cobertura orbital terrana fue retirada para posicionarse frente a estas nuevas amenazas, dejando a su cabeza de playa descubierta bajo el cielo. La artillería hizo llover fuego infernal sobre sus posiciones durante horas. Nuestros cantos de guerra y canciones de batalla desafiaron al trueno de nuestras municiones por la supremacía en el cielo. Cuando por fin el humo se disipó, nuestros tanques y blindados avanzaron, abriéndose paso por delante de nuestras divisiones de infantería. Toda esta fuerza sería aplastada sin contemplaciones, sin dejar sobrevivientes. Disparos cinéticos esporádicos silbaron por el aire y repiquetearon contra nuestros vehículos blindados. De manera inconcebible, algunos de esos terranos debían haber sobrevivido. Nuestros rugidos de dominio e intimidación volvieron a hincharse en el aire, golpeando los tímpanos y sembrando desmayo entre esos débiles soldados terranos. Al parecer no estaban tan desmolarizados como esperábamos. Los terranos respondieron con alaridos y aullidos, burlas agudas que se elevaban por encima de los guturales gritos de nuestros cantos de guerra. Sus rifles cinéticos tenían un alcance ligeramente mayor que nuestras armas de energía, así que nos detuvimos un momento para organizar nuestras divisiones para el ataque. Nuestros blindados abrieron fuego, cañones masivos impactaron sus posiciones defensivas y lanzaron escombros al aire. Las divisiones de infantería comenzaron a avanzar, y de inmediato frenaron su paso cuando un pequeño número de soldados terranos apareció sobre el borde de sus posiciones atrincheradas, mientras sus camaradas continuaban disparando. Las burlas y fanfarronadas tienen sonidos universales entre cualquier especie, y no hubo confusión alguna sobre el significado detrás de las palabras y acciones de esos necios. Un disparo de plasma alcanzó a uno de ellos en el torso, arrojando sus restos de vuelta a las filas terranas. Los demás continuaron con sus acciones, aparentemente sin prestarle atención. Unos cuantos terranos, vistiendo extrañas prendas con patrones hechas para hembras, avanzaron varios pasos para presentarnos sus órganos reproductivos y sus orificios de desechos. Nuestros gritos de batalla disminuyeron ligeramente. Algo molestos, solicitamos otro ataque de artillería. Tiempo después, avanzamos de nuevo, curiosos de saber si incluso los resistentes terranos podían sobrevivir a semejante descarga de munición. Y esta vez, los terranos esperaron hasta que nuestras líneas frontales estuvieron bien dentro del alcance antes de enfrentarnos. Los líderes cayeron, los escudos personales fallaron ante la cinética, y como antes, otro terrano saltó sobre sus fortificaciones. Este era diferente. Su cabeza estaba cubierta por un gran gorro peludo, adornado con una gran figura de 5 puntas. En una mano sostenía una botella de líquido transparente. El soldado bebió largamente de su líquido y brincó de manera algo inestable por los parapetos, tambaleándose de lado a lado para evitar milagrosamente 2 disparos de cañón de plasma de nuestros blindados. Apuntamos nuestros rifles, pero aún estaba a varias decenas de metros fuera de alcance. Gritó algo a nuestras filas y comenzó a contorsionar su torso en la versión de su especie de una danza guerrera. Su mano desapareció detrás de su espalda y reapareció de pronto con un gran cohete antitanque, sujeto a la altura de sus caderas y empujándolo de forma agresiva hacia nuestras formaciones. Nuestros blindados retrocedieron, y de inmediato tomamos cobertura. Nuestros biólogos nos aseguraron que este método de disparar cohetes cinéticos potentes era altamente poco óptimo para la anatomía terrana. Unos momentos después, nuestra vigilancia nos notificó que había sido arrastrado de vuelta a las trincheras por otros soldados. Desconcertados, nos retiramos ligeramente y desplegamos a nuestros equipos de francotiradores mientras nuestra artillería se rearmaba. La tercera oleada no volvió a dudar. Nuestros blindados atravesaron los perímetros defensivos, y los cañones de plasma desintegraron objetivos clave enemigos.
Las oleadas de infantería se lanzaron a la brecha. A esa distancia, dentro de sus trincheras defensivas, se manifestó nuestra verdadera fuerza. Los terranos cayeron ante nuestros cuernos y garras, y los empujamos hacia atrás una y otra vez. En realidad fue algo pequeño, un desliz de una fracción de segundo en la estrategia de nuestras flotas. Por un solo momento el asalto se estancó, y los terranos pudieron liberar naves para saltar de nuevo a nuestro espacio del vacío. Estas naves proporcionaron cobertura para desembarcar transporte tras transporte de tropas. Sus acorazados bombardearon desde órbita. Los proyectiles de tungsteno impactaron nuestras líneas de reserva y emplazamientos de artillería sin que importaran las pérdidas causadas por los cañones superficie-aire. Nuestras armas se recuperaron con rapidez y se retiraron de nuevo a los acorazados de órbita. Pero la marea ya había cambiado. Las filas de infantería terranas nos obligaron a retroceder, sin importar lo caro que les hiciéramos pagar cada metro. Los terranos habían estado confinados a la superficie durante mucho más tiempo que nosotros, y en consecuencia, habían perfeccionado sus estrategias de infantería hasta un nivel conocido por pocas especies. La guerra en la superficie era el único teatro que sus ejércitos habían conocido jamás. No nos consideren necios, podíamos adaptarnos y aprender con rapidez. Sin embargo, el impulso es una fuerza poderosa en cualquier campaña. Pronto nuestras líneas fueron empujadas de vuelta a nuestras ciudades en ruinas, alrededor de las entradas a los búnkeres y túneles que recorrían la corteza de nuestro planeta como una red. Creíamos ser los amos del combate en espacios cerrados, pero rara vez habíamos enfrentado un desafío real. Los terranos eran lentos y débiles. Estaban armados con armas cinéticas y usaban armaduras sin escudos. Tenían sensores primitivos y contaban con menos efectivos. Precisamente por esto, se vieron obligados a volverse casi impecables o a arriesgarse a la destrucción. Sus tácticas de infantería eran brutalmente eficientes y se ejecutaban sin piedad. Limpiaban manzana tras manzana de nuestras ciudades, a pesar de la falta de cobertura orbital constante, que durante siglos había sido un pilar de la invasión de superficie. Su disciplina férrea y sus maniobras cuidadosas aseguraban que cada soldado cubriera a sus compañeros, que cada división blindada tuviera apoyo de infantería y que cada escuadra contara con cobertura de francotiradores. Sus estrategias eran como las escamas de nuestra armadura. A pesar de toda su habilidad, aún tenían debilidades, como cualquier ejército. Aislar escuadras de fuego era una táctica efectiva. No pasaría mucho tiempo antes de que agotaran su munición limitada y pudiéramos tomarlos a nuestra voluntad. Las armas de energía podían sostener el fuego durante mucho más tiempo que incluso sus fusileros o ametralladoras. Además, eran débiles. Si los sorprendíamos en callejones estrechos o dentro de edificios, donde nuestras garras y cuernos tenían ventaja, podíamos despedazarlos con facilidad. Puede que fueran una especie de alta gravedad, pero aún así eran blandos y lentos. Y nosotros teníamos ventajas desproporcionadas en fuerza, peso y alcance. Sin embargo, lo que más nos desconcertaba era lo que hacían cuando no estaban combatiendo. Comprendíamos los cantos de guerra y los gritos de batalla, tradiciones destinadas a avivar la sed de sangre en los guerreros antes del combate. Escuchábamos esto a menudo en sus campamentos. Tonos graves reverberantes, percusión atronadora y gritos vocales de escuadras con hombres tomados de estandartes de corriente eléctrica o felinos discapacitados. No obstante, cuando respondíamos con nuestros propios aullidos, ellos contestaban con cantos distintos. Estos resultaban inútilmente poco intimidantes. Una canción sobre explosivos aéreos celebratorios parecía ser una de sus favoritas, y muchas hablaban de traseros. Esta especie tenía una extraña fascinación con sus propias posaderas. Además, sus soldados se reían. Consideraban todo como algo humorístico. Nuestros puestos de observación y equipos de francotiradores nos mantenían informados de las payasadas de sus tropas,
de las cuales obteníamos placer a regañadientes. Cuando no estaban en combate, parecía que nada era sagrado. En particular, parecía que encontraban humor en objetos largos y cilíndricos. Quizás su carencia provocaba celos hacia los cuernos de nuestra especie. En una ocasión, tomamos por sorpresa a uno de sus campamentos. Los atacamos en la oscuridad y los obligamos a retirarse antes de que presentaran combate. Caminamos por sus alojamientos casi intactos y vislumbramos la vida interior de sus soldados. Sus armas y equipo estaban limpios y almacenados, cuidados con maestría. Podíamos respetarlos por eso. Cualquier verdadero guerrero haría lo mismo. Sin embargo, después de atender sus instrumentos de guerra, sus otras posesiones resultaban eclécticas y confusas. Llevaban imágenes de hembras terranas, reproductores de música y libros. ¿Acaso no tenían tabletas de datos? Al parecer, una especie de alta gravedad era capaz de cargarse con objetos personales desde su mundo natal. También encontramos cajas de material gomoso. Las etiquetas habían sido raspadas y redibujadas de forma burda con la inscripción «Extra chico». Mi líder de escuadra logró estirar estos cilindros sobre gran parte de su brazo, lo que demostraba sin duda que cubrirían el torso de un terrano. Intentamos usarlos como armadura, pero se derritieron ante el fuego de plasma. Desconcertados, enviamos varios kilos a nuestros laboratorios para análisis. Asimismo, descubrimos algo de sus religiones. Adoraban dioses guerreros, como nosotros. Sus dioses también exigían sangre y enviaban esbirros para recolectar las almas de los guerreros caídos en batalla. Estos esbirros iban encapuchados y cubiertos. Eran terranos sin carne que portaban antiguos instrumentos de cosecha, con los cuales cegaban las almas hacia los mundos del más allá. Aún así, sus soldados no parecían temer al más allá. De hecho, se cubrían con símbolos y signos de los demonios. Sus armaduras estaban decoradas con sus propios cráneos, y se inyectaban pigmentos en la carne para colorearla con diseños intimidantes. No importa cuán alejada esté una criatura de las creencias de sus ancestros, ateísta, agnóstica o panteísta, hay cosas que naturalmente llenan a uno de inquietud. La comodidad de esta especie con la muerte era una de ellas. No temíamos a la muerte, pues éramos orgullosos guerreros Shrike, pero tampoco la cogíamos. La idea de una proximidad tan cercana con los símbolos de nuestro más allá nos resultaba un anatema. Reliquias y glifos de este tipo deben tratarse con respeto distante y absoluto, no ser garabateado burdamente sobre posesiones. Pasó algún tiempo antes de que llegáramos a una comprensión plena de la última acción que esta especie realizaba durante el combate. Sin embargo, cuando se combinaba con todo lo anterior, producía una mezcla capaz de hacerte un nudo en el estómago y helar la sangre. Comenzamos a darnos cuenta de los pocos muertos terranos que veíamos. Podían transcurrir turnos enteros de tiroteos constantes, y aún así, cuando el humo se disipaba y las armas cesaban su fuego, nuestros muertos cubrían las manzanas de la ciudad y encontrábamos apenas un puñado de soldados terranos. Los supersticiosos entre nosotros juraban que los emblemas y motivos de su armadura y de sus cuerpos los ocultaban de sus segadores, de modo que los recolectores de almas creyeran que los terranos pertenecían a sus propias filas. Estas historias parecían tener demasiado sentido. Es cierto que los terranos son débiles, pero son increíblemente resistentes. Era bastante común verlos seguir luchando con disparos de plasma atravesando sus extremidades o torsos. La única forma segura de detenerlos consistía en destruir su tejido cerebral, pues cualquier otra herida podía y sería atendida. Tal era la confianza en su capacidad de sobrevivir, que las unidades médicas desperdiciaban cantidades incalculables de suministros en soldados que morirían minutos después. Sin embargo, por cada herida que mataba, docenas más eran tratadas. A veces, incluso los más firmes entre nosotros se preguntaban si realmente los segadores habían sido engañados.
Los más prácticos comprendieron que los terranos simplemente no dejaban atrás a sus muertos, mientras uno solo de los suyos aún pudiera llenar sus pulmones. Sacrificarían todo con tal de llevarse un cuerpo. Abandonarían posiciones, desperdiciarían munición limitada y sacrificarían sus propias vidas. Un ejército eficiente no actuaba de ese modo. Aunque esto pueda comprenderse de forma intelectual, el corazón falla al contemplar montones de muertos, hermanos de guerra y amigos abatidos en el suelo, con proyectiles cinéticos perforando su armadura y escamas. Luego miras de nuevo y ves a un terrano por cada 100 de los tuyos. Podías tomar posición tras posición y rechazar oleada tras oleada de enemigos, pero era imposible sentirse vencedor cuando todo lo que alcanzaba la vista eran tus propios muertos. Y en verdad, ¿cómo puedes conquistar a una especie que se ríe durante la guerra y no muere? Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.